Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenido, bienvenida a este espacio en el que vamos a compartir este maravilloso conocimiento, un conocimiento que en realidad ya sabes, así que simplemente vamos a recordarlo juntos. Este conocimiento ya lo sabes porque ya está en tu mente, en esa parte de tu mente que no se ha separado de la verdad, como diría un curso de milagros. Y como solo hay una mente, es una sabiduría ancestral. Y por eso hay muchas enseñanzas que tratan de transmitir este mismo mensaje, esta verdad, la verdad de quien realmente eres, tu verdadera identidad aquí y ahora. Estas enseñanzas están dentro de lo que se conoce como no dualidad, entre las que se encuentra un curso de milagros. Cada una utiliza un lenguaje diferente para transmitir este mismo mensaje y yo voy a utilizar un lenguaje que para mí es práctico, pero sí que voy a compaginarlo con la terminología de un curso de milagros para todos aquellos que lo estén siguiendo y porque a mí me parece de una belleza impresionante, porque además no se anda con rodeos, es muy claro porque va a la raíz de la confusión, que es la creencia en la separación, que es tan solo eso, una creencia, porque ¿cómo vas a estar separado de ti mismo, no? Pero bueno, curiosamente, esto es lo que creemos y es la base de toda la confusión posterior. En este primer vídeo voy a daros unas pequeñas nociones introductorias para tener una base y voy a contaros qué es lo que vamos a hacer durante el curso. Pero aunque en todos los vídeos voy a daros información o teoría, quiero dejar claro que la teoría que voy a compartir va a servir para entender lo que vamos a hacer y para que esa parte de la mente que pone resistencias a la práctica se abra a practicar. Porque lo que realmente importa es practicar, practicar y practicar, porque solo con la vivencia es como te vas a dar cuenta de que es verdad. Al final la vivencia o la experiencia es como, es como eso que te da la sabiduría de decir, es que esto es así. Solo con la experiencia se tiene la certeza y ya no hay confusión. No es algo que me han contado y me he creído, sino que es algo que yo he vivido. Algo que he comprobado tantas veces que ya no tengo ninguna duda de que es verdad.
Por eso muchas veces se dice, no creas nada de lo que te digo, practícalo y comprobarás que es verdad. Y yo os digo lo mismo, compruébalo por ti mismo y comprobarás que es verdad. Así que recuerda, lo realmente importante son las prácticas, que van a ser muy sencillas, sin carga emocional, pero es que sin práctica no hay nada. Hay que bajarlo a la vivencia, que es lo que realmente lo cambia todo. En realidad es que es lo único que lo cambia todo. Tú puedes estar toda la vida leyendo libros sobre espiritualidad y viendo vídeos, pero eso se queda en la nebulosa mental y no sirve para nada. Es como si lees un montón de libros sobre cómo conducir o cómo hacerte un conductor de primera, ¿no? de Fórmula 1, pero hasta que no te sientes en un coche y conduzcas, no habrá nada. Pues esto es igual. Por eso el curso de milagros dice que una teología universal es imposible, pero una experiencia universal no es solo posible, sino que es necesaria. Y a la experiencia te lleva la práctica. No hay otra manera. Así que vamos con esas nociones introductorias, pero ya sabéis, a practicar, practicar y practicar, que eso es lo importante, es lo único importante. Bien, lo primero que quiero deciros es que este es un curso de entrenamiento mental. Lo que vamos a hacer es pasar de una mentalidad limitada a una ilimitada. Una mentalidad es una manera o una forma de pensar. Fíjate bien, cada forma de pensar te lleva a vivir experiencias diferentes y a crear realidades diferentes. La manera de pensar limitada te lleva a experiencias opresivas o de sufrimiento, y la manera de pensar o la mentalidad ilimitada te lleva a experiencias cada vez más expansivas con sensaciones más de paz y de libertad. Este orden es todo, este orden es la clave. Fíjate, la realidad que vivimos o experimentamos es el efecto, es el resultado de la mentalidad que usamos, de la manera de pensar que tenemos. Vamos a profundizar un poquito más en esto porque es que esto es todo al final. Mira, por ejemplo, en la lección 23 del curso de milagros, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. En su punto 2 dice, si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, fíjate, la causa son los pensamientos, ¿vale? Debes aprender que esos son los pensamientos que no deseas. De nada sirve lamentarse del mundo, de nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tus pensamientos acerca de él. En ese caso estarás cambiando la causa y el efecto cambiará automáticamente. Este párrafo es impresionante porque aquí está todo. Fíjate, la causa son los pensamientos y el mundo es el efecto o el resultado. Cuando digo mundo, me estoy refiriendo a aquello que consideramos o que llamamos externo, lo de fuera. O sea, puedes sustituir mundo por cualquier situación, por el otro o por lo otro. Querer cambiar eso, ¿vale? Así que el mundo, todo esto que he dicho, es el efecto de mi manera de pensar, es el resultado. Este es el orden. Hay un orden perfecto, así funciona, no funciona al revés. Y esto es maravilloso, porque si la causa del mundo que ves o experimentas es tu manera de pensar, y tú eres libre de pensar, porque nada ni nadie te puede obligar a pensar algo, o te puede prohibir pensar algo, es el libre albedrío gracias al amor. El amor no obliga ni prohíbe, el amor hace lo que es, el amor ama, el amor permite. Entonces, si esto es así, si eres absolutamente libre de pensar y esta es la causa, entonces en cuanto te responsabilices de tu manera de pensar o te adueñes, te hagas dueño, entonces accedes o traes al consciente eso que has estado buscando a través del mundo, tratando de cambiarlo, de manipularlo, que es la paz interior, que te aseguro que eso es lo que estás buscando en todo lo que haces. Pero claro, como no está ahí, no está en el mundo, porque el mundo es el efecto, pues no lo puedes encontrar. Pero esta es la causa. Esta es la causa, los pensamientos, la manera de pensar. Cambiando la manera de pensar, el mundo por ley, por efecto, porque es el resultado, cambia.
Y por eso te dice en la lección, puedes escaparte del mundo que ves renunciando a tus pensamientos de ataque. Mira, por ejemplo, en la suma 2 más 2, 4, 4 es el efecto, es el resultado, y no puedes cambiarlo si no cambias el 2 más 2, que es la causa. Esto lo voy a decir de muchas maneras, porque aunque esto es una obviedad, es lógica aplastante, son matemáticas simples, ¿no? Es importante repetirlo porque sin darnos cuenta es que es lo que normalmente tratamos de hacer. La mayoría de las veces intentamos cambiar el resultado, cambiar el mundo para sentirnos bien. Y por eso parece que los problemas como que no tuvieran fin. Siempre hay una sensación permanente de carencia. Cuando desaparece uno, aparece otro. Y creemos que es que la vida es así, ¿no? No, es que lo único que está pasando es que lo estamos haciendo justamente al revés de cómo es, al revés de cómo funciona. Estamos partiendo de un error de base y entonces, claro, todo lo demás va a llevar a confusión, va a llevar a frustración. Por eso cuando te esfuerzas en que cambie lo externo, en cambiar las cosas, en tener, en conseguir, como es el caso del coaching, sin cambiar la causa, es que es una lucha sin fin y por eso hay mucho esfuerzo, hay confusión, hay frustración, porque si no consigues ese resultado te sientes carente. Y si lo consigues surge el miedo a perderlo porque has hecho de ese resultado tu fuente de la felicidad o un ídolo, como lo diría un curso de milagros, ¿no? Así que tanto si lo tienes como si no lo tienes, te sientes mal, sufres. Y esto, bueno, puede ser una pista maravillosa para ver que por ahí no es. Pero bueno, muchas veces seguimos y seguimos, ¿no? Y además es que fíjate que tratando de cambiar el mundo lo estamos reforzando, porque la mente es inclusiva y yo puedo decirte, no pienses en un oso rosa, pero bueno, ya lo has pensado, ¿no? Y ahí donde pones tu atención, pones tu energía, ahí va tu energía. Y eso que miras se expande, tu mirada se expande y vives los efectos siempre de tu manera de mirar el mundo. O sea, por ejemplo, si tú tienes una empresa de zapatos, imagínate, ¿no? Pues tú ahora tienes mucha energía en tu empresa, tienes mucha atención puesta en ella, ¿no? Y no tienes tu energía, por ejemplo, en ser un chef de cocina o un número uno en las Olimpiadas, ¿no? Por ejemplo. Pues, ¿qué pasa? Pues que no eres ni chef de cocina ni un número uno en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque no está ahí tu atención ni tu energía y entonces no piensas ni en clases de cocina ni en entrenar, sino que piensas en tu trabajo, piensas en tu empresa. Ahí tienes tu atención, ahí tienes tu energía. Esto es como si quieres cambiar el 4 y estás todo el rato, pero es que yo no quiero el 4, ¿cómo quito el 4? Que se vaya el 4. Pues al final refuerzas el 4, ¿no? Y volverá a aparecerte el 4 una y otra vez hasta que te des cuenta de que tienes que ir al 2 más 2. Querer cambiar el mundo es como querer cambiar la imagen del espejo sin cambiar yo. Si yo me veo despeinada en la imagen del espejo, pues no puedo peinar el espejo, me tengo que peinar yo y ya verás como la imagen del espejo cambia. Y podríamos decir que el mundo es como si fuese mi sombra. Querer cambiar el mundo para sentirme bien es como querer que se mueva mi sombra sin moverme yo. Pues como que no es posible. No, tú muévete tú y ya verás como tu sombra te sigue. Esto es igual. Y bueno, por eso muchas veces todas estas pistas, darse cuenta de que hay que ir a la causa, a los pensamientos, a ese 2 más 2, suele llegar ya en un punto de saturación, en un punto de sufrimiento, ¿no? Que es el tiene que haber otra manera de un curso de milagros. Y claro que hay otra manera. Es dejar de invertir el orden natural de cómo funcionan las cosas y enfocarte o trabajar en la causa, en tus pensamientos, en tu manera de pensar. Por eso nosotros vamos a ir a los efectos, no vamos a trabajar en los efectos, porque eso no soluciona nada, no sirve de nada, como dice el curso. De nada sirve lamentarse del mundo, de nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Nosotros siempre vamos a trabajar en la causa, en la mente, que es lo que realmente lo cambia todo. Vamos a sanar la mente. Vamos a pasar de esa mente limitada que está sosteniendo ideas falsas para ir abriendo nuestra mente, para ir ampliando nuestra consciencia a través de las prácticas que vamos a ir haciendo. Porque sin darnos cuenta, estamos sosteniendo ideas falsas y las estamos dando toda nuestra energía, todo nuestro poder, y esto es precisamente lo que te mantiene en ese bucle infinito
de problemas sin fin del que no se puede salir porque estás invirtiendo el orden natural o la ley fundamental de causa y efecto. Así que vamos a poner las cosas en su sitio para jugar conociendo las reglas del juego. Si no, el juego deja de ser algo para disfrutar y se puede convertir en algo donde se experimente mucho sufrimiento, como puede ser que ya sepas y por eso estás viendo estos vídeos, aunque también puede ser que no, porque las posibilidades son infinitas. Así que vamos a seguir por aquí. Ahí está. Como dice un curso de milagros, no trates de cambiar el mundo, cambia de mentalidad y el mundo cambiará a su vez. Porque no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar tu forma de pensar, sanar la mente o purificar la mente, que también se dice así, ¿no? Y el mundo por efecto, por añadidura, porque es el resultado, cambiará. Esa añadidura sucederá. Eso que deseas, que quieres que pase, sucederá. Eso ya no te corresponde a ti, no está a tu cargo, simplemente sucede, porque esta es la ley. Y así funcionan las cosas. El mundo, como veremos muy claramente, es solo un espejo. Solamente es eso, lo único que hace es reflejar tus propios pensamientos, tu manera de pensar, tu estado de conciencia, pero el mundo en sí mismo no es nada, no significa nada, como dice un curso de milagros. Es neutro, es un potencial que contiene todas las posibilidades, todos los significados y tú eres quien lo determina, quien lo concreta, quien lo especifica con tu manera de pensar, dándole un significado determinado que al final ese significado que le has dado es el que vives y experimentas. Por eso en física cuántica se dice el observador colapsa la función de onda con solo mirarla. Una función de onda es un potencial, es un campo de infinitas posibilidades, es el campo cuántico, que contiene todos los significados y tú como observador eres quien colapsa, quien determina ese potencial, esa función de onda que contiene todas las posibilidades, todos los significados. Y la colapsa en una posibilidad concreta, en una determinada, dándole un significado específico con tu manera de pensar. Y eso es lo que vives y experimentas. Por eso el mundo es relativo, porque no tiene un significado fijo por sí mismo. Tú se lo das con tu manera de pensar. Y por eso una misma situación puede ser vista de infinitas maneras, tantas como observadores haya. Incluso tú mismo puedes ver una misma situación de muchas maneras. Un día la ves de una manera y otro día la ves de otra. Entonces, ¿esto qué te hace pensar? Si puedes hacer esto, si puedes ver una cosa un día de una manera, la misma cosa, un día de una manera y otra de otra, y esto es algo que haces constantemente, y es que lo único que puede ser es que el mundo no puede tener un significado ya determinado por sí mismo, se lo tienes que dar tú, y esta es cómo funcionan las cosas. Así que el mundo o la situación que sea no tiene significado hasta que yo se lo ponga y es ese significado el que yo vivo y experimento. Por tanto, fíjate qué pasada. Si el mundo que ves es el resultado de tu manera de pensar, de tu estado de conciencia, pero en sí mismo es neutro, la visión espiritual, la manera de ver el mundo como lo que realmente es, podríamos decir, ya está aquí y ahora. Y lo único que te impide acceder a esa visión verdadera, que el curso de milagros llama la percepción verdadera o el sueño feliz, son tus creencias erróneas o falsas, son tus pensamientos falsos, los que estás sosteniendo en tu mente ahora mismo, que es ese velo del que hablan muchas tradiciones. Así que lo que vamos a hacer, cambiando de mentalidad, es descorrer ese velo, que no es más que un velo mental, porque ya somos lo que somos aquí y ahora. No hay otro momento, no hay otro lugar. ¿Y qué pasará? Pues que se revelará esa visión espiritual, la verdad de quién realmente eres, tu verdadera identidad, y eso es lo que te llevará inevitablemente a esa paz, a esa libertad, a esa plenitud, a ese amor en definitiva, porque recuerdas quién eres realmente. Recuerdas tu verdadera identidad, que es invulnerable porque es eterna. Y de ahí ya surge todo. Va todo en cadena.
Así que simplemente vamos a ir soltando esas ideas falsas, ese velo mental que nos impide ver esta verdad y que nos mantiene en esa búsqueda interminable de lo único que realmente buscamos en todo lo que hacemos, que es esa paz interior. Pero porque la estamos buscando donde no está, la estamos buscando en el efecto, en el resultado. Y eso es lo que viene por añadidura cuando tú cambias de mentalidad. Recordar que este es el orden, es fundamental, es que esto es todo. Pero bueno, como os he dicho, esto lo podemos oír, ver, leer de un millón de maneras diferentes, pero hasta que no lo comprobemos no servirá de nada. Y esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a ir haciendo con las prácticas, comprobarlo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, como hemos dicho antes, vamos a pasar de una manera de pensar limitada a una manera de pensar ilimitada, porque esto es lo único que lo puede cambiar todo. Vamos a representar estas dos maneras de pensar como dos caminos o dos carreteras, porque nos va a ser muy útil más adelante para la práctica. Estas dos mentalidades o dos formas de pensar son las dos voces de las que habla el curso. Una es la mente ilimitada y el curso la llama la mente del espíritu, que es esa voz de tu sabiduría interna que siempre te guía, sabiamente y dulcemente. Otra cosa es que le hagas caso para que recuerdes quién eres. Y es la percepción verdadera, es la que te conduce a la verdad. Y también se la conoce como el camino del autoconocimiento o el camino del ser o el camino del amor. La otra manera de pensar, la limitada, el curso la llama la mente ego, la mentalidad ego o la percepción falsa, porque es esa voz o ese sistema de pensamientos que niega la verdad. Es el sistema de pensamiento de negación de ser, siendo. Por eso es falsa, porque niega que eres siendo, porque tú eres, ¿no? Pues eso. Bueno, ¿y cómo sabes que vas por una o por otra? Lo sabes por el sentir. El sentir es tu maestro, es un guía súper preciso, es tu GPS interno que te dice qué voz estás siguiendo, por qué carretera estás yendo, ¿no? La voz del espíritu te conduce a sensaciones cada vez más expansivas y la voz del ego a sensaciones opresivas o de sufrimiento. Bueno, importante también. El ego no es una entidad aparte de ti, no es un señor ajeno a ti, ¿no? Que te habla o una voz que se te aparece para hacerte la vida imposible. No, es solo un sistema de pensamiento que niega la verdad. Y como le has ido dando mucha energía y la mente está a tu servicio, pues esta voz aparece una y otra vez, ¿no? Es como que se repite. Pero esta voz no es de nadie, no es un ente con vida propia. Es una cosa que tú usas y como le has ido dando mucha fuerza intelectivamente, pues está súper entrenada a eso. Pero es que es tuya. No es una entidad aparte y que te habla. No, es que es una voz que es mía, ¿vale? No te puede hacer nada porque por sí mismo no tiene ningún poder. El poder al final se lo estás dando tú porque sin ti no es nada, prestándole atención. Es un narrador interno que te cuenta lo que tú le has dicho que te cuente al final. Es como una cinta que has grabado y la escuchas una y otra vez hasta que al fin decides dejar de escucharla, ¿no? De prestarla tu atención y va perdiendo fuerza. Al final le has dado tu energía y cuando dejas de dársela, esa inercia que ha cogido va perdiendo fuerza. Lo que pasa es que esa voz al principio es para que esté a tu servicio y llega un momento en que cuando no está entrenada, estás tú a su servicio. Es como es que se invierte el orden, ¿no? El sirviente al final se transforma en el amo y el amo en el sirviente, ¿no? Parece que esta voz no es mía y que es algo contra lo que tengo que luchar, pero no, es que es mía. Entonces es como, ah, vale, es ya como un descanso, vale, la permito y ya está, no tengo que luchar contra nadie, simplemente la permito porque la permisión es lo contrario al juicio. Ya lo veremos esto. Al final es una voz mía, así que no hay ningún problema. Es esa parte de fragmentación de la mente que cuanto más la entrenas, cuanto más la silencias, que se silencia no dándole energía, llega a un punto en el que pierde esa inercia y solo salta en los momentos donde están los hábitos o patrones automáticos más habituales, más importantes, para así seguir ilimitándote. Pero al final es una voz que es tuya y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces echamos balones fuera de, ay, es que el ego no me deja, no me... Bueno, poco a poco vamos a ir cogiendo las riendas de nuestra mente bueno, poniéndonos en nuestra posición verdadera, que es esa, ¿no? Tomar nosotros las riendas de nuestra mente.
Vamos a dejar claro esto desde el principio, ¿vale? Porque es que, fíjate que de aquí surge al final toda la confusión, porque es de donde surgen todas las estrategias del ego, ¿no? Porque claro, si no eres, es un sistema de pensamientos de negación de ser. Y si no soy, para ser, pues claro, como no soy ahora, pues tengo que hacer muchas cosas, me las tengo que ingeniar para ser válido, para ser abundante, para ser suficiente, porque no soy, para ser amado. Entonces, claro, y de aquí, de este olvido, porque tú ya eres, surge todo el miedo y todo el sufrimiento humano al final. Bueno, esta carretera del ego está en constante y continua comunicación con la del ser, porque claro, en realidad es la única que hay, porque solo se puede negar algo que ya es. Así que en cualquier momento tú puedes elegir la carretera del ser y, como dice el curso, siempre puedes elegir de nuevo. Y esto veremos cómo se hace, que esto se hace a través de la permisión, que es lo contrario al juicio. Como estamos habituados a ir por la carretera del ego y vamos en automático, pero esto es solo un hábito, es muy importante esto, lo que vamos a hacer en este curso es darnos cuenta de cuando vamos por ella, que eso ya es poner conciencia, ya frenas, y tomas la salida hacia la del ser, hasta que esa dirección sea la habitual y finalmente reconozcamos el ser eterno que realmente somos. Pero esto sucede, por añadidura, por efecto, no lo haces tú. Tú al final solo practicas. Por eso el curso de milagros dice, y el último paso lo da Dios. Porque llega un momento en que tu percepción es tan similar a la verdad, que es la percepción verdadera, que se produce ese salto al conocimiento. Pero se produce, sucede. La sanación de la mente sucede. Tú solo practicas. Así que ahí vamos, encaminados directos por el camino del recuerdo de nuestra libertad y abundancia absolutas y plenitud perfecta por esta maravillosa carretera, la carretera del amor, el camino del amor. Así que date las gracias por entrar en este camino del recuerdo porque lo has decidido tú, ¿quién si no? Esta es la no dualidad, solo yo soy, así que solo yo decido. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a recuperar ese poder que habíamos dejado fuera intentando cambiar el mundo, intentando cambiar fuera lo que en realidad teníamos que cambiar dentro. Así que ahí vamos, directos por esta carretera maravillosa. Bueno, ¿y en qué consiste este cambio de mentalidad? Bueno, pues como es pasar de una mente limitada a una mente ilimitada, consiste en abrir la mente, en ampliar la consciencia, que es traer al consciente algo que ahora es inconsciente, que se me ha olvidado al final. Es como estar viendo desde un agujero pequeñito y vas haciendo un zoom out que te permite ver eso mismo que estabas viendo desde ese agujerito chiquitito de una manera completamente diferente. Ya no estás atrapado en la experiencia, tu visión de lo que está sucediendo es más amplia. Y esto, como veremos, lleva asociado inevitablemente una mayor paz, un descanso, podríamos decir. Es que esto no se puede explicar con palabras. Es como intentar explicar a qué sabe una fresa. Pues por mucho que yo te cuente a qué sabe una fresa, hasta que no la pruebes, pues no lo vas a saber. La práctica te llevará a la experiencia, pero vamos a explicar esto para que esa parte de la mente que pone resistencias, que pone pegas, se pueda abrir a practicar. Pero ya os digo que es la práctica lo único que lo cambia todo. Así que vamos a ir ampliando esa conciencia, pasando de un estado de conciencia más pequeñito a uno más amplio y cada vez más amplio y cada vez más amplio, hasta que al final sea inevitable que veas la verdad, ¿no? La verdad con mayúsculas. No realidades. Realidades hay muchas, pero verdad solo hay una, solo puede haber una. Bueno, un estado de conciencia es un conjunto de ideas o pensamientos en los que te sumerges para vivir una experiencia. Es ese agujerito, ¿no? Es como, quiero vivir esta experiencia, ¿cómo sería? Y entonces son como unas gafas mentales que te pones para ver y poder experimentar desde ahí. Y claro, la visión es más reducida. No queda otra, ¿no? Para explicar lo que es un estado de conciencia, imagínate, ¿no? Cuando eras niño y jugabas al escondite, por ejemplo, o a policía y ladrones, o a lo que sea, vamos a ponerle el escondite.
El escondite es un conjunto de ideas, una experiencia que quiero vivir, un objetivo, un propósito que quiero experimentar, y entonces lo que hacías es ponerte esas gafas, ¿no?, para vivir esa experiencia. ¿Y qué ocurre cuando te pones esas gafas? ¿Cuáles son los efectos o el resultado de sumergirte en esas ideas? Bueno, pues para poder vivirlo plenamente, te tienes que olvidar de tu realidad más amplia. Y empiezas a ver todo desde ahí. Te llegan los pensamientos correspondientes a esas gafas mentales que te has puesto, ¿no? Te llegan, te sumerges en ese mundo mental y ahora estás ahí pensando, ¿y dónde me escondo? Ay, que no me pillen esos pensamientos, ¿no? Y eso hace que tengas las emociones correspondientes y estás nervioso, con el corazón a tope, y eso, las emociones, hace que te comportes o que actúes de una manera determinada, acorde a esas emociones y a esos pensamientos. Y esto hace que crees una realidad acorde. Y ahí estabas tú, escondido debajo de la cama, ¿no? Fíjate que esto se puede ver muy bien en los reality shows, que se adentran en ese mundo, se ponen esas gafas y ahora se creen que esa es su realidad al final. Y se olvidan de su realidad más amplia, que es que han decidido vivir una experiencia temporalmente finita, transitoria, dentro de su experiencia de vida, pero su vida sigue más allá del juego o del reality. Sin embargo, se meten ahí, ¿no? Se ponen esas gafas y viven los efectos de creer que esa es su única realidad, su realidad, por así decirlo. Bueno, recuerdo un reality, Pekín Express, me parece que se llamaba, que les estaban haciendo una entrevista a los concursantes cuando ya había terminado el concurso, ¿no? Y les estaban mostrando imágenes de sus experiencias en el concurso. Y estaban ahí ellos riéndose, ¿no?, al ver todo lo que habían llegado a hacer, enfadándose entre ellos, enfadándose con ellos mismos, y realmente sufrían los efectos de esa visión reducida, ¿no? Y ahora pues lo estaban viendo desde una posición o perspectiva más amplia y claro, lo veían completamente diferente a como cuando estaban ahí, ¿no?, sumergidos en esa experiencia. Pues esto es lo que pasa cuando te sumerges en un estado de conciencia, pues que al final lo vives plenamente porque has olvidado tu realidad más amplia, una visión más amplia. El olvido o la inconsciencia es un requisito necesario, es indispensable, imprescindible para vivir una experiencia plenamente. Por ejemplo, cuando vas al cine, si no te olvidas temporalmente de que estás en el cine, de que en realidad estás sentado en una butaca comiendo palomitas, pues no vives plenamente la película. Y esto vamos a dibujarlo de diferentes formas para ver en qué consiste este proceso de autoconocimiento o ampliación de conciencia. Bueno, imagínate que ir ampliando la conciencia es como la consciencia, es como un edificio que vas construyendo y según vayamos ampliando la conciencia vamos como subiendo los pisos y viendo las cosas diferentes, ¿no? Bueno, en este edificio cada planta representa un estado de conciencia, cada estado de conciencia, cada una de las gafas mentales tiene sus pensamientos correspondientes o automáticos para que puedas vivir esa idea que quieres experimentar, esos pensamientos, ¿no?, que te llevan a emociones acordes y a actuar de manera acorde y a realidades acordes, como hemos visto. Y esto está todo perfectamente ordenado, de tal forma que si estás en el estado de conciencia 1, los pensamientos automáticos que tendrás, a los que accederás, son los correspondientes al estado de conciencia 1 y no son los pensamientos del estado de conciencia 3. Como por ejemplo, con el ejemplo del escondite, si estás jugando y estás dentro de ese estado de conciencia, pues tendrás pensamientos correspondientes, las emociones correspondientes, te comportarás de una manera determinada y tu realidad será una determinada, que es que estás ahí escondido debajo de la cama o de la mesa. ¿Ves el orden, no? Tu realidad se despliega en base a este orden, es el efecto, el resultado de tu estado de conciencia, de tu manera de pensar. Algo muy importante es que cada estado de conciencia, aunque conlleva unos pensamientos automáticos acordes, como todos los pensamientos están existiendo a la vez ahora, están coexistiendo, porque solo hay ahora, como veremos cuando veamos el ahora absoluto, así que tienen que estar ahora, pues siempre tienes acceso a pensamientos más ilimitados. Por eso siempre puedes elegir de nuevo, como dice el curso de milagros, de tal forma que en cualquier situación, si tú te paras, permites esos pensamientos automáticos correspondientes a ese estado de conciencia, dejas que pasen,
Entonces accedes a un espacio de silencio, vamos a llamar, que es el espacio de voluntad libre, nosotros lo llamaremos así, como veremos, desde el cual puedes acceder a un pensamiento más ilimitado, más amable siempre. Este es tu derecho, es tu herencia natural por ser quien eres. Lo importante es que según vamos subiendo estos pisos, los pensamientos a los que accedo son más ilimitados. Me voy dando cuenta de una idea más ilimitada que antes estaba oculta a mi consciencia, que era inconsciente. Y las sensaciones son más expansivas, más de paz, más de libertad, más de abundancia. Y esta es la relación que hay entre los estados de consciencia y las realidades que creo, ¿no? Esta es una ley fundamental. A mayor consciencia, más paz, más libertad, menos sufrimiento y menos miedo. Y al revés, a menor consciencia, menos paz, menos libertad, más sufrimiento y más miedo. También podemos representar esta ampliación de consciencia como si fuese una escalera. Cada escalón es un estado de consciencia con sus pensamientos, sentires, comportamientos y realidades correspondientes. Y cuanto más subamos, los sentires son más amplios, menos opresivos, hay menos miedo, menos sufrimiento, hay más paz, más libertad, porque en definitiva hay más visión de lo que está sucediendo, hay más comprensión, hay mucha claridad. Algo muy importante a tener en cuenta es que cada uno tenemos nuestra escalera, nuestra propia escalera, y no son comparables. Esto es muy importante para que veas ese sistema de pensamientos limitado que te lleva a la comparación y pongas consciencia. Así que cuando empiecen opiniones como, ya, pero es que tú estás más alto y yo estoy más bajo, o es que esa es tu proyección, porque eso lo decimos mucho, ¿no? Cuando estamos en este camino de autoconocimiento, que ya lo veremos, es la proyección, percepción y experiencia, pero es como, no, eso es tuyo, eso es tuyo. Pues eso, cuando aparezca eso, poner conciencia, porque al final, poner conciencia y frenarlo, porque al final, pues no, cada uno tiene su escalera de conciencia y tus escalones pueden ser más altos, de tal forma que si, por ejemplo, yo estoy aquí, aparentemente más arriba, y tú estás aquí, pues cuando tú subas una, pues yo me quedé aquí aparentemente más abajo. Así que no, enfócate en tu escalera porque cada uno tiene su propio proceso conciencial y su meta al final está asegurada, igual que la tuya. Así que tú tienes que prestarte atención a ti, que al final eres el dueño y el señor de tu experiencia, porque no puedes experimentar otra cosa más que tus propios pensamientos. Bueno, ¿y esto al final en qué se traduce? Bueno, pues esto de ir subiendo esas escaleras o esos pisos, ¿no? ¿A dónde me lleva? Porque hay una parte de la mente eh, que habla en términos de pérdidas y ganancias y dice, ya, pero yo con todo esto, ¿qué gano? ¿No? ¿Qué gano haciendo este proceso de ampliación de conciencia? Bueno, yo creo que ya lo hemos visto, ¿no? Pero en realidad al final lo ganas todo. Porque en realidad todo lo que haces, absolutamente todo, lo haces porque crees que haciéndolo te vas a sentir mejor. O lo que es lo mismo, vas a sentir más paz, más libertad, más abundancia. Así que lo que realmente buscas en todo lo que haces es esta ley fundamental. A más conciencia, más paz, más libertad, menos miedo, menos sufrimiento. La diferencia es que ahora ya no estás invirtiendo el orden natural de causa y efecto, ya no lo buscas donde no está y al final ya no lo estás haciendo intentando o tratando de cambiar el mundo, sino que ahora ya conoces el orden y simplemente descansas en él y dejas que todo se despliegue por añadidura en perfecto orden. Porque es que es así, o sea, y cuando vayas haciendo las prácticas te darás cuenta y es un descanso tremendo y ves que funciona así, ¿no? Y bueno, al final esto en la práctica, ¿en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que tú te vas dando cuenta de que situaciones que antes te llevaban automáticamente a sentires opresivos o de sufrimiento, ahora puedes verlas de otra manera. Tienes opciones, no te quedas en bucle experimentando una y otra vez las mismas sensaciones opresivas y creando las mismas realidades de sufrimiento. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y alguien se choca conmigo,
Si yo no soy nada consciente, estoy en el estado de conciencia 1, por ejemplo, pues lo voy a ver de una única manera, es decir, me llegan los pensamientos acordes a ese estado de conciencia 1. Y por lo tanto, lo que hago es enfadarme con la otra persona, me pongo muy nerviosa, no sé qué hacer, me entra ansiedad, ¿no? Miedo. Y es que aquí no estoy viendo ni la neutralidad de las situaciones, no sé que lo que veo depende de mí, en realidad no sé nada al final. Simplemente reacciono de la única manera que sé, que puedo más bien, ¿no? Como un robot y no tengo más opciones. Tengo miedo, me enfado y vivo los efectos de eso, es decir, creo una realidad de sufrimiento. Sin embargo, si ya he subido escalones y vivo esa situación, en vez de saltar el automático en mi mente, es decir, en vez de enfadarme, ponerme nerviosa y demás, simplemente me paro, freno. Y entonces empiezo a acceder a otros pensamientos que en el piso anterior o en el escalón anterior, con esas gafas, ¿no?, mentales, eran imposibles de pensar, no tenía acceso a ellos. Y ahora me siento mucho más despierta a lo que está sucediendo y me llegan nuevas opciones que antes desde el enfado y el nerviosismo no podía ver. Y entonces todo se despliega en perfecto orden, porque esto es lo que hay orden. Todo está ordenado en base a mi sentir y entonces inevitablemente crearé una realidad diferente. Recordar que trabajamos en la causa, el efecto, es decir, eso que sueñas, eso que quieres vivir, al final sucede por añadidura, porque vendrá la inspiración sobre lo que tengo o no tengo que hacer. Son esas ideas alineadas, ¿no? Lo importante es trabajar en la mente para sentirme en paz. Y desde ahí todo se despliega en perfecto orden. Así que nada, vamos a ir ampliando estos estados de conciencia, subiendo estos pisos, subiendo estas escaleras, para poder ir viendo las cosas de una manera, de una forma muy diferente. Y ahí es donde accedo a esas sensaciones de paz a las que antes no podía acceder. Y no podía acceder porque no tenía los recursos, porque no había llegado el momento, porque en realidad la sanación de la mente realmente sucede. Pero ahora ya las vas a tener, ya vas a tener esas herramientas y esto lo va a cambiar todo. Entonces vas a tener esos recursos, ¿no? Por tanto, el subir al siguiente piso sucede, tú no tienes que hacerlo. Tú solo practicas y cada práctica que haces es como ir echando gotitas y gotitas hasta que hay un punto de saturación y la mente hace como un clic y de repente ves algo de una manera completamente diferente, mucho más claro. Y tú solo has hecho eso, tú solo has hecho la práctica, tú solo has preparado tu mente, pero el salto realmente sucede. Es como cuando te vas a dormir y que tú preparas el ambiente, te pones ropa cómoda o no, apagas la luz, te echas en la cama, pero el momento de dormirte no lo haces tú, simplemente sucede. O también ese momento en el que tomaste conciencia cuando eras pequeñito, cuando tu cuerpo era pequeñito, que no sabes muy bien en qué momento exacto fue, simplemente sucedió, ¿no? Os voy a poner un vídeo que representa muy bien este proceso. Este es un vídeo en el que se muestra lo que vamos a hacer. Vamos a darle aquí. Bien, tú vas a ir haciendo las prácticas, vas a ir echando esas gotitas, esta es tu mente, ¿no? Esa parte de la mente fragmentada, vamos a decirlo así. Y esta es la mente 1. Y vas a ir echando esas gotitas y vienen los pensamientos de negación, los pensamientos del ego, los obstáculos, las resistencias. Pero esto ¿para qué lo voy a practicar? Si ya lo sé, si es que es muy fácil, si ya lo sé. Y nada, tú sigues ahí, venga, voy a practicar, yo practico. Sigues eligiendo el camino del ser. Y a esa voz que niega la dices, sí, 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 tú puedes seguir negándolo, pero la verdad es que yo lo estoy sintiendo. Yo estoy sintiendo que esto es verdad, que esto es así. Si no, al final no lo tengo que entender, solo tengo que sentirlo. Y ahí es donde tú vas ganando terreno, vas permitiendo esa voz, no dándole energía, no dándole atención y tú sigues con tu práctica y vas practicando, echando esas gotitas, comprobando, constatando, practicando. ¿Veis? Vas echando esas gotitas hasta que al final llega un punto en el que gracias a tu práctica, gracias a abrir tu mente a la práctica, tu mente hace el clic y lo ves y sientes esa expansión que no se puede explicar, esa expansión que al final solo se puede vivir. Así que yo voy a ir practicando, manteniendo mi propósito en mente. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Estoy sanando mi mente.
Y tranquilo, tranquila, porque esa sanación ocurre, empiezas a ver las cosas diferentes, empiezas a acceder a sensaciones muy distintas, mucho más expansivas, sientes una liberación indescriptible, no hay nada con que compararlo. Porque la libertad que sientes, por ejemplo, tu primer día de vacaciones, no es esta libertad, porque la de las vacaciones es temporal, es una ilusión, no es real. Por eso desaparece, porque depende de una circunstancia externa a la que tú le estás dando ese significado. Es una libertad condicionada, pero esta libertad es la libertad de ser, es una libertad absoluta, no depende de nada externo, no está condicionada, es una libertad incondicional, porque ya ves lo que realmente está pasando. Y esto, por efecto, cambia toda tu realidad. Cuando veas esto, es que esto lo cambia todo. Así que yo voy a ir practicando, voy a ir echando esas gotitas. Y si no me ha dado tiempo a ver el vídeo o lo que sea, el vídeo son unas cuantas prácticas, una cada día, y si no me ha dado tiempo o lo que sea, eso no es lo importante. O sea, lo importante es no entrar en la culpa, porque justamente este entrenamiento es para salir de ella. Y entonces, si por cualquier circunstancia no has podido, o más bien no has decidido verlo ese día, pues nada, al día siguiente lo ves. Te reorganizas, te perdonas y sigues, no pasa nada. Pero sobre todo hay que tener en cuenta el mantener esta continuidad en las prácticas. Lo importante es mantener esa acción constante de practicar y sabiendo que todo esto siempre es un bien para ti. ¿Eh? Porque no conozco a nadie a quien no le haya sido beneficioso en todos los ámbitos esto de saber más de sí mismo. Conocerse a sí mismo es la clave, y esto es algo que se sabe desde siempre. Esta sabiduría es ancestral, como dijimos, ¿no? Por eso, en la antigua Grecia, en Delfos, donde estaba uno de los centros religiosos más importantes del mundo en esa época, en la entrada del templo de Apolo se podían ver escritas las palabras «Conócete a ti mismo». Y en el interior de ese templo, en la sala donde se revelaban los mensajes de los dioses, los oráculos, y por eso es conocido como el oráculo de Delfos, podía leerse lo siguiente, ¿no? Te advierto, quien quiera que fueres, oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es maravillosa. Y es que este debe ser el punto de partida para comprender el mundo, conocerse a uno mismo. El autoconocimiento, al final, es la esencia de la madurez humana. Ninguna pregunta tendrá sentido si primero no respondemos a la pregunta más importante de todas, que es ¿quién soy yo? Luego ya se acabaron las preguntas, pero primero es ¿quién soy yo? Esta es la pregunta más importante. Así que nada, cuanto más me conozca a mí misma, cuanto más amplíe esa consciencia, cuanto más suba por el edificio o las escaleras en estados de consciencia, y esto sucede con las prácticas, mejores vistas tendré. Tendré una visión cada vez más amplia, hasta llegar finalmente a la visión espiritual o a la percepción verdadera, como lo llama, ¿no?, el curso de milagros. Porque recuerda que esa visión, ese estado de consciencia, que es el estado sublime o natural de ser, ya está ocurriendo ahora, solo que lo estás tapando con ideas o creencias falsas. Así que el proceso de autoconocimiento o el camino espiritual es mental, porque tú ya eres quien eres ahora mismo, no mañana, ni pasado, ni en una dimensión de por ahí. No tienes que irte a ningún sitio a encontrarte, no tienes que esperar ningún tiempo, no tienes que esperar a que suceda algo en concreto para encontrarte. Ya estás aquí y ahora. Solo tienes que recordar eso que habías olvidado, tu identidad real ahora mismo, que se revelará, porque ya está sucediendo ahora, porque tú ya eres quien eres. Se revelará cuando sueltes todas esas ideas falsas que ahora estás sosteniendo en tu mente y que son como esas nubes que no te dejan ver el cielo, ¿no? Pero aunque no veas el cielo está. Y el cielo eres tú.
Tú eres ese cielo, tú eres la consciencia, tú eres la mente eterna que Dios creó, ¿no? Como diría un curso de milagros. Esa mente eterna que es intocable. Tú eres intocable, eres invulnerable, porque eres inocente. Eres tal y como Dios te creó, como diría el curso. Aquí y ahora, no puede ser en otro momento ni en otro lugar, porque no hay otro momento ni otro lugar más que este. Así que a disfrutar, porque total, ya somos quienes somos, la meta está asegurada. Solo queda eso, disfrutar del camino del recuerdo, que es el camino del amor. Así que si es el camino del amor, siempre tiene que ser a mejor, porque es ir soltando límites autoimpuestos, creencias falsas y aceptar el amor que siempre está presente, porque es lo único que hay. Siempre está esperando para que sueltes esos límites, pero es que esos límites tienes que soltarlos tú. Porque el amor no se puede imponer, es lo que hemos dicho antes. El amor no prohíbe, el amor no obliga, el amor ama. Y está en tu libertad aceptarlo o seguir negándolo. Aceptar o seguir negando ese amor. O seguir tapándolo con pensamientos falsos que al final son los que vives y experimentas. Así que vamos a disfrutar de las vistas y sobre todo vamos a recordar quién está viendo, quién eres verdaderamente, que eso es lo importante porque eso es lo único que lo cambia todo. Todo lo demás son parches temporales que lo único que hacen es enredarte más y más en la mentira. Y además, al final, cuanto más te conoces a ti mismo, más conoces a los demás, porque solo hay uno. Esta es la no dualidad. Solo yo soy, solo tú eres, tú, yo, es que es lo mismo, es un único ser indivisible. Recordar tu identidad real es tu única meta. El resto vendrá por añadidura, es efecto. Esta es la ley. Así que nada, que disfrutes del camino y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.